Oye, y lo que está bajando bien para abajo es la popularidad de Colo-Colo, fíjate, después de esta trágica jornada previa a este partido entre Colo-Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores, donde dejó 2 víctimas fatales y todo un tema de estadio seguro que ya el ministro de Seguridad Pública dijo que estadio seguro no va más. Se va a reformular, se va a reactivar un plan que está del 2011 y que no funcionó. Javier Zamorano de Video Chile está con nosotros para hablarnos sobre esto, que no sé cómo calificarlo, Javier. Una tragedia sin duda, pero también un papelón. ¿Cómo estás? Bien, chiquillos. Pues fui un poco acelerado, pero bien. Me cansé un poquito, pero no. Bien. Venía subiendo rapidito. Y como dices tú, cuesta definir en una palabra o en pocas palabras lo que pasó el jueves ahí en el Estadio Monumental. Todo se da, bueno, después de esta lamentable situación que ocurre fuera del estadio con la muerte de estas 2 personas, donde se cuestiona el actuar de Carabineros, el actuar de la organización de Colo-Colo como organizador del evento, de Conmebol por haber jugado el partido pese a lo que ocurría afuera. Son muchas cosas que se dan en un mismo escenario, pero que al final se traducen en la peor imagen del fútbol chileno, yo creo que en décadas. O sea, si esto ya no es tocar fondo, no sé qué más puede ser para el fútbol nacional. Fue más en un plano internacional, pero es el fútbol chileno el que está en crisis y cuesta buscarle la solución, cuesta cómo salir de este hoyo tan grande en el que cae finalmente el fútbol nacional, que se ve traducido con hinchas muertos, con enfrentamientos, complicidad con hinchas en todos los partidos, con equipos colapsados cuando toca realizar este tipo de eventos y bueno, ya por lo menos algo relevante ya el fin del plan Estadio Seguro que se anunció hace poquito de parte de las autoridades. Es un plan que inició el 2011 y para mi gusto muere por lo bajo 10 años tarde, un plan que nunca funcionó, que no aportó nada, que fue simplemente de repente un tapadero de todas las cosas que ocurrían debajo de un fútbol chileno que organizacionalmente también está en crisis y obviamente un plan así como el que se dio en ese momento, que se le han ido implementando cosas nuevas para que mejorara, nunca funcionó, nunca estuvo a la altura y hoy, bueno, ya, como digo, por lo menos 10 años tarde que llega a su fin este cuestionado, siempre cuestionado plan de estadio seguro. Ya, yo creo que es un paso importante de todas maneras el que da el ministro Cordero, ministro de Seguridad Pública de Chile, respecto del cierre, porque es una señal importante, es el admitir de una buena vez por todas el fracaso del plan Estadio Seguro. O sea, esto no funcionó, siempre fue criticado, tuvimos la renuncia incluso ese mismo jueves, ¿cierto?, de quien lideraba. Plan Estadio Seguro no funcionó. Eso ya, y vuelvo a insistir, me parece importante como señal que este gobierno ya le ponga un parel a esta cuestión, porque era una ilusión. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica hoy día con el fútbol nacional? Lo venimos comentando hace tiempo, viene muy de capa caída, generalmente estamos comentando suspensiones de partidos, sanciones a los equipos, ¿cierto?, por lo que pasa con los hinchas. Esto que pasó con Colo-Colo, ¿en qué se tradujo finalmente? Hay sanciones particulares para Colo-Colo, pero ¿qué va a pasar en general con el campeonato? Bueno, la sanción por lo menos, bueno, cabe mencionar que al ser un partido internacional es Conmebol la que manda aquí, por sobre Conmebol no hay nadie. Yo diría que ni siquiera la FIFA está por encima de Conmebol cuando se trata de torneos y de partidos organizados por el ente rector del fútbol sudamericano. Por ahora la sanción es que Colo-Colo los 2 partidos que le quedan como local, y bueno, también en el extranjero, sin hinchas. No pueden ir a asistir hinchas de Colo-Colo ni a Argentina, al partido que le toca con Racing, tampoco a Brasil con Fortaleza, y de local debería jugar a puertas cerradas. Eso es nada, me parece a mí. O sea, de lo que se ha hablado en los últimos días, de lo que se especuló, de lo que dice incluso el reglamento de Conmebol, de los torneos Conmebol, habla de que incluso el equipo podría ser descalificado del torneo. Y para mí eso es lo mínimo. O sea, tener Colo-Colo, o sea, yo creo que por ahora se la está llevando un poco liviana a Colo-Colo. Como organizador del evento, fuiste totalmente superado, no tomaste ningún resguardo. Esta cosa de la avalancha, de estos llamados de las comillas barristas del equipo a entrar a la mala a los estadios, o sea, ha pasado en muchos partidos, ya había pasado antes. Ya había pasado el mismo torneo, el año no me acuerdo si fue el 2023 o 2024, cuando jugaron con River Plate, también por Copa Libertadores, pasó lo mismo. Y no fue que la avalancha fue en el sector más barato del estadio, fue en el sector más caro, las ubicaciones más caras, la seguridad fue totalmente sobrepasada y se metieron por lo menos 1.000, 2.000 personas a la mala, sin ticket, a jugar a los partidos. Entonces es algo a lo que había que tomar resguardos. Colo-Colo no lo hizo. Colo-Colo, por ahora insisto, se la está llevando muy liviana, porque yo creo que como organizador del evento, como algo más encima reincidente, porque esto es algo que ya estaba ocurriendo, yo creo que por lo menos debe ser descalificado el torneo, porque con una sanción fuerte, el equipo va a tomar el peso de chuta. Sí, lo hicimos mal, no estuvimos a la altura y merecemos un castigo como tal. El tema, claro, tú dices, castigo económico, obviamente jugar sin público, pierde mucho dinero el club, etcétera. También le duele obviamente a la persona que está a cargo del equipo. Pero a estos tipos que andan aquí y hacen lo que quieren, les da lo mismo el dinero. Sería mucho más importante que el equipo, no sé, pase 2 o 3 años sin poder jugar torneos internacionales, que les clausuren el estadio.
Otra cosa que según yo no se ha hablado mucho es que el Estadio Monumental es un estadio obsoleto. Ir al Monumental, la mitad del estadio tú no ves en la cancha. Por todas las rejas, por todos los acrílicos, por todo el alambre de púas, por todos los elementos que hay, comillas, de seguridad dentro del estadio, te impiden ver la cancha. Entonces es un estadio obsoleto, es un estadio que, a mi opinión, que he ido un par de veces al Estadio Monumental, debería ser demolido y hacerlo de nuevo. Sí. Un estadio como ese Monumental no podría ser el estadio del equipo más importante del país. Y algo que, claro, Colo-Colo hace años que viene diciendo, no, vamos a remodelar el estadio, ahora el plan del centenario era lo mismo, tener un estadio nuevo, considerando la fecha tan importante para el club, y resulta que tenemos un estadio que debería ser, por lo menos, cerrado un par de meses o incluso un año. Y esta diferencia de otros estadios es privado. La mayoría de los estadios donde juegan los clubes chilenos son de los municipios. Y ahí es donde aparece también el que no quieren que se jueguen algunos partidos, no quieren darle esta pasada sobre todos estos equipos grandes, pero acá lo grave que se suma y lo nuevo que se suma, y perdón que lo diga así, son estos dos fallecidos. Porque esto, como dices tú, de entrar a la bala a alguna parte, pasa. Y además, en la misma jornada que estaba jugando Colo-Colo con Fortaleza, jugaba Iquique, no recuerdo con quién, que también estaban sin público, porque los partidos anteriores había habido una entrada de hinchas a la cancha también. O sea, no es primera vez que entran los hinchas a la cancha. Acá llama la atención es cómo entran con esos camotes. Son verdaderos camotes. O sea, obviamente lo grave afuera ya estaba pasando, debía haberse suspendido. Y ahí hay una investigación, obviamente, que va por parte de la justicia. Lamentablemente, 2 personas fallecidas. Pero adentro del estadio, habitualmente, se supone que los bombos están prohibidos. Ingresan. Fuegos artificiales ingresan. Camotes, piedras gigantes con las que rompieron el acrílico. Entran. Y no fue de una, sino que fue de varios intentos. Tampoco se hizo nada. Claro, aquí hay toda una problemática en torno a estadio seguro. Ya se va a estadio seguro. La NFP quiere aplicar el registro de hinchas. ¿Pero quién va a pagar por todo eso? Claro, de hecho fue bastante, lo mismo, el mismo ministro Cordero lo dijo, bastante oportunista de la NFP. 10 minutos después de que se suspende el partido sale la NFP exigiendo que esto tenga que ser ley. O sea, la NFP también no ha hecho nada por el fútbol chileno en 5 años, que ha sido sobrepasada. Partido que es porque claro, normalmente los partidos son organizados por los clubes. Los clubes tienen que disponer de guardias, de carabineros, de seguridad para evitar que cualquier cosa ocurra dentro de los estadios. Pero los partidos que ha tenido que organizar la NFP, entre ellos las Supercopas, el Supercopa de este año, la Colo-Colo la U aún no se juega. Era el primer partido del año y como la NFP no fue capaz de organizar el partido, todavía no se juega. La Supercopa, cuando jugó Colo-Colo con Huachipato, también organizado por la NFP, se metieron los hinchas a la cancha, el partido se tuvo que suspender y se terminaron jugando los últimos 15-20 minutos en un estadio 100 kilómetros fuera del Nacional, a puertas cerradas, un día de semana, sin nadie viendo el partido porque la NFP fue sobrepasada. Entonces que la NFP no venga aquí a exigir cosas, siendo que la NFP tiene el fútbol chileno en crisis. O sea, lo que pasó el otro día en este partido internacional es reflejo de la crisis que hoy vive el fútbol chileno. Y la NFP no ha hecho nada por que esto cambie. Pablo Milá andaba en Colombia cuando esto pasa, llegó 2 días después y sigue con el mismo discurso. No, la solución va a ser registro de hinchas. No, es mentira eso, no va a ser verdad. Y si quiere implementar, claro, los clubes van a tener que pagar, van a tener que implementar cámaras o accesos con tema de biometría para que la gente pueda ingresar con el rostro sin tener que andar con una entrada. Pero da lo mismo, o sea, si en un mismo partido de Colo-Colo puede implementar todo eso, pero si tienes una avalancha o tienes 2.000 personas que quieren meterse a la mala, los controles los van a romper, van a pasar por encima y va a pasar lo mismo. Pero el punto es, lo decíamos, Colo-Colo, Católica son dueños de sus estadios, pueden hacer la inversión. Pero los municipios no tienen para hacer la inversión. Ahora, en cámaras, biométricos. Independiente de eso, bueno, igual hay algunos estadios municipales que entiendo están mucho mejor, porque tú nos decías, el Monumental ya está obsoleto. O sea, independiente de la inversión, acá me da la impresión de que estamos hablando de algo que es mucho más profundo que cuáles van a ser los controles que tú implementes al ingreso al estadio. Yo creo que, y esto es algo que no es nuevo, yo no estoy diciendo nada que no hayan dicho antes, incluso, oye, ¿cómo olvidar los discursos de Bombalet? Ah, claro. O sea, acá, lamentablemente, da la sensación, y perdón por lo que voy a decir, espero no ofender a nadie, pero que hay criminales que se tomaron las barras y que esperan estos momentos, estas instancias para delinquir. O sea, las personas que viven cerca de los estadios saben muy bien que se tienen que encerrar cuando hay partidos como este, porque si no, los van a asaltar. Los supermercados que están cerca de los estadios saben que tienen que cerrar, porque si no, les van a robar. Los negocios de barrio también saben que tienen que tomar sus resguardos porque cosas pueden pasar. Y eso no es nuevo.
No, Los que hemos no. vivido cerca de estadios bien lo sabemos. Esto no es de ahora. Esto no es de ahora. No, como A mí dice- me asaltaron hace 20 años atrás en las inmediaciones del Estadio Esterroa Rebolledo en un contexto de partido del Colo-Colo justamente. Más encima. No, Entonces, y eran hinchas, porque andaban con las poleras, porque no lo estoy asociando porque sí, andaban con las poleras, venían saliendo del estadio. Entonces, esto no es nuevo. No, como dices tú. Y de hecho, pasa sobre todo en regiones, cuando van los equipos grandes a jugar, claro, venden, no sé, 1000 entradas, por darte un ejemplo, a hinchas del Colo-Colo, de la U, pero Y llegan a la 3000. ciudad llegan 3000. Y esos 2000, el partido se está jugando y andan por las inmediaciones robando, Macheteando. apedreando, cosiendo cosas. Igual, yo en Rancagua, mi familia vive cerca del estadio y lo hemos visto durante años, durante décadas. Y es algo que al parecer... Ya, entonces esto se dejó avanzar. Por eso quería hacer ese comentario, porque siempre ha habido delincuencia asociada a este tema, lamentablemente. Y se dejó avanzar como un caldo cultivo, como una olla a presión hasta que pasó lo que pasó. Porque bien lo decía el Lucho, hace poquitos días atrás había pasado lo mismo con Iquique. Y uno dice, es que tienen que esperar a que se muera alguien. Es que así fue, po. Claro. Lamentablemente sí. Así fue, pues se murió un niño de 12 años y una chica de 18. Y ahí, como lo que apuntabas tú, es un tema mucho más profundo. O sea, en su momento las barras bravas tenían relación directa con dirigentes. Recuerdo el mismo Colo-Colo, el año 2013-2014, cuando esto ya estaba prohibido, porque entre una de las órdenes que dictaba el plan Estadio Seguro era que los clubes no podían tener ninguna relación con barristas. Se sabía de antes que le regalaban entradas. La Garra Blanca, la barra de Colo-Colo, tenía dentro del Estadio Monumental un container donde guardaban todas las cosas ilegales. Donde guardaban los lienzos gigantes, donde guardaban los bombos que no podían entrar, donde guardaban fuegos de artificio. Tenían hasta aire acondicionado. Y eso se los ponía la dirigencia de Colo-Colo. En ese momento era Gabriel Ruiz Tagle, el presidente de Colo-Colo. Pero era lo único. Y seguramente no ha sido, era lo único. seguramente no ha sido el único. Y así pasó con barras de equipos de región que lo mismo. Tenía una relación tan cercana con algunos dirigentes. Claro, el dirigente me dijo, oye, yo ya no puedo pasarte entrada, ya no puedo permitirte esto. Ah, entonces no voy más al estadio. Ah, entonces te dejo la embarrada en los partidos. Ah, entonces te suspendo los partidos. Porque claro, finalmente le dieron tanto poder a estos tipos que, como dices tú, son criminales, son delincuentes. Hace poco había un reportaje de barristas de la U que eran todos traficantes. Obviamente no toda la barra de la U lo es, pero había un sector, uno de estos piños de barristas que tenían antecedentes Cada uno por tiene un tráfico, mundo. antecedentes por homicidio, antecedentes por Cada tráfico, por persona homicidio. tiene un mundo. Y esas personas tenían relación con el dirigente del club. Entonces, claro, si tú no fuiste capaz de cortar eso, finalmente se traduce en esto, en que tiene que morir gente para que... Ojalá, porque claro, hoy se le está poniendo el plan fin al plan Estadio Seguro, pero hay que ver ¿Pero con qué qué se va a toma haber? esto. El actual gobierno tenía en su plan de gobierno, antes de ser electo, un tema de barrismo social para acabar con la violencia en los estadios. ¿Qué es eso? ¿Qué es barrismo social? Después de esto vas a ir a sentarte con una barra brava a decirte ya, tienen que hacer cosas buenas y no cosas malas como lo que hicieron el otro día. No, Ahora, el tema es que olvídate. Hay que hacer... El tema es que se hace, porque también acá estamos hablando de grupos que tienen respuestas tremendamente violentas a cualquier medida que se tome. O sea, tú mismo lo decías, ¿no? Oye, ya no te puedo regalar entradas, ya no puedo permitir lo que te permitía antes, entonces mi respuesta va a ser violenta. Hay quienes están pidiendo que vuelva Carabineros a las canchas, ¿no? Recuerdan que antes habían Carabineros ahí, pero también no olvidemos lo que pasaba con la presencia de Carabineros. Los presidentes de los clubes están pidiendo hoy día... Exacto, estaban todo el partido tirándoles cosas, tirándoles botellas, elementos, provocando, gritándoles cosas a los carabineros que estaban ahí presentes, ¿verdad? Que tenían que estar, realmente armados hasta los parecían un dientes, sí. transformer de lo cubiertos que tenían que estar y protegidos que tenían que estar. Entonces, el tema es qué se hace. Y opinión impopular, a mí me da la impresión que esta cuestión ya llegó a un punto de no retorno. Sí, de no retorno, coincido. o sea, ya no hay cómo devolver lamentablemente el fútbol a las verdaderas hinchadas, a las familias. O sea, el ejemplo de acá, y perdón que siempre ponga el mismo ejemplo, pero Deportes Concepción es uno de cuántos equipos que hay, y ahí tuvo que pasar una catástrofe a nivel interno en el equipo para que se tuvieran que reestructurar de la manera que lo hicieron. Algo que está lejos de pasarle a Colo-Colo y está lejos de pasarle a la U y está lejos de pasarle a los equipos grandes. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué se puede hacer ahora? Yo creo que ya estamos a esto de que se prohíban los partidos directamente, porque independiente que no les dejen entrar público, si esto pasó afuera. Sí. La avalancha fue afuera, los chiquillos que murieron afuera. Yo creo que, como entre comillas, solución, porque uno piensa que podría arreglar algo, es que ya, bueno, esto ya debería estar implementado supuestamente, o sea, la prohibición de gente con antecedentes... No sirvió. Que ya no sirvió, debería ser. Pero claro, después de eso, ¿qué? ¿Va a tener que elegir con pinza
a los hinchas o enviarle una invitación formal para que ciertas personas puedan ir, pero claro, el delincuente dice, como yo no puedo ir, voy a jugar a la mala, y van a pasar este tipo de llamados a avalancha, de entrar a la mala, de forzar rejas y cosas así, entonces... Como que fueran intocables los empresarios del fútbol, como que no se les pudiera poner la mano más dura y decirle, ¿sabe qué, señor empresario del fútbol? Si usted no me pone los mínimos requisitos, no se juega nomás. Es que lamentablemente... O sea, así como está ganando plata, invierta plata. Es que hoy el fútbol chileno está en manos 100% de privados. Uno puede, como gobierno, como, no sé, gobernación regional, como municipalidad, de repente puede decir, ¿sabes qué? Necesito que haga esto, haga otro, pero al final todo depende de privados, todo depende de un club como organizador de eventos, de cosas así, y mientras no hay una atención de verdad a equipos así, les va a dar lo mismo. Si al final la gente que está a cargo de los clubes le da lo mismo, le importa el dinero, le importa la plata. Ahora, lo grave de todo esto, a mi parecer, es que se le está echando la culpa a Carabineros. A propósito de estas dos muertes que se están investigando, se están obviamente llevando los procesos legales. Hubo algunas manifestaciones. El funcionario que manejaba el carro que pasó por Hace poquito hubo manifestaciones en contra de Carabineros también por barristas de Colo-Colo y también se generó un enfrentamiento. Dejando de lado esa situación, aquí, claro, Carabineros hizo lo que podía con lo que tenía y en el momento que se activó. Actuó bien o mal, la justicia lo era determinar. Primero se habló que estas personas tenían entradas, otras no, ese otro tema. Pero claro, hay que llevar esto más allá de lo que significan las sanciones y obviamente la idea es que las familias puedan volver a los estadios y esto esperemos sea un ejemplo y que los futbolistas también den el ejemplo a propósito de Saldivia, que fue al funeral de este menor de 12 años y cantó con la barra contra la Universidad de Chile, generando todavía más ánimo de inversión, más rabia contra los rivales, que no deberían ser una guerra. ¿Qué arriesga Colo-Colo? Bueno, ser expulsado de Copa Libertadores, quedar por lo menos 2 o 3 años sin jugar Copa Internacional, lo cual sería un golpe durísimo al club. Ojalá, yo insisto, no se la puede llevar tan fácil de 2 o 3 partidos sin público. El castigo debería ser mucho más severo el tema económico, así que es lo más grave lo que apunta por temas Conmebol, porque en un partido de Copa Libertadores que sea expulsado del actual torneo y expulsado también o que tenga la prohibición de jugar por lo menos 2 o 3 años más. Eso va a estar en manos de Conmebol, que insisto, también que yo creo estuvo un poco al debe con el tema. O sea, cuando después de que ganan Barran el partido querían seguir jugando, querían evacuar el estadio y que se jugara todo lo que faltaba. O sea, Conmebol igual tiene algo que decir más allá de condenar la violencia y todo eso, también yo creo que tiene algo de responsabilidad. Pero aparte de eso, insisto, algo grave que puede hacer para Colo-Colo, que les clausuren el estadio, que lo cierren y que aprovechen sobre lo mismo de hacer un estadio como se merece el equipo, porque no por nada Colo-Colo es el equipo más grande del fútbol nacional y tener un estadio monumental como es el que tienen hoy, que es no sé, no quiero definirlo de mala manera, pero es un estadio anticuado, es un estadio sobrepasado, sin tema de seguridad, donde ni siquiera puedes ver tranquilo un partido. No debería seguir así y ojalá por lo menos se trabaje, ya que el Colo-Colo tenía el plan de cambiarlo, ya que tocar un fondo a ver si se ponen los patrones de verdad y cierran ese estadio y lo hacen de nuevo, que es lo que por lo menos se merece el club. Y de hecho Claudio Bravo, el colocolino, dijo no podemos jugar la selección acá porque no están las condiciones, funciona un baño, los camarines no funcionan, así que es un desastre. Ay, que todo esto estuvo de cumpleaños hace poquito el Capi. Feliz cumpleaños. Gracias, Capi. Javiera. Gracias, Javier. De nada. Te leemos en biobiochile.cl. Sí, como siempre en biobiochile.cl está, bueno, obviamente siempre enfocado en el deporte, pero con todo este tema también hay harto aquí para que puedan leer, saber un poco sobre todo este tema de plan de estadio seguro, de lo que se viene, de lo que va a ocurrir también con Colo-Colo, siempre ahí en biobiochile.cl. Me he aprendido mucho, de hecho, leyendo los artículos. Sí, tremendo, Javier. Vamos a pausas y ya regresamos. Sí.